Esto es Prohibido Olvidar. Con ustedes, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y quien les habla, Idania Llanes Contreras. Prohibido Olvidar, donde las historias que muchos intentaron borrar, hoy, aquí, van a salir a la luz. Esto es un espacio de memoria, verdad y justicia. Desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio, vive un recuerdo que no murió. Hoy vive más que nunca, con un sueño de libertad. El pueblo está en las calles. Prohibido olvidar. Años de lucha, pasos en silencio. La senda ha sido larga, no comenzó hoy. Las calles son del pueblo. Somos el frente de la resistencia. Libertad para Cuba. Libertad, libertad, libertad para Cuba. Hoy vamos a tratar un tema en este podcast, Prohibido Olvidar, un tema sumamente importante, y es el tema que habla sobre el sacrificio, la lucha, la entrega de la mujer cubana en la larga lucha por la libertad, la democracia, el fomento y respeto de los principales derechos y libertades del hombre. Sí, Antúnez, porque cuando se habla de presos políticos, resistencia, golpiza, cuando se habla de encarcelamiento, cuando se habla de actos de repudio, siempre se mencionan los hombres, pero siempre la mujer ha estado ahí presente. También hay mujeres presas políticas, han recibido golpizas, pero siempre la mujer ha estado ahí presente. Y es precisamente el programa Idania Prohibido Olvidar que yo creo que no sería justo cercenar, pasar por alto, olvidar el sacrificio y la entrega de ese importante y aguerrido sector del pueblo cubano que es la mujer cubana en la lucha por la libertad. Sí, Antúnez, muchos no solo fueron acompañantes, fueron combatientes morales, fueron sostén emocional, político y humano. Mira, si uno mira el tema de la lucha de la mujer cubana, tenemos que tener en cuenta algo, Idania, y es que la mujer cubana nunca ha llegado tarde. La mujer cubana nunca ha estado rezagada. La mujer cubana no ha sido la acompañante. La mujer cubana ha sido protagonista del cambio. Y en una lucha como la nuestra, la lucha por la libertad, la mujer siempre ha ocupado espacios importantes y ha estado a la vanguardia de la lucha en todas las etapas de la lucha por la libertad. Así es, y ahí empezó algo muy importante, que fue cuando la mujer perdió el miedo. La mujer cuando el hombre, en este caso, fue preso político, fue arrestado, ahí tuvo que la mujer enfrentar todos los horrores que hemos sido sometidas. Llevándoles a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos, cuidando a los nietos o alimentando la familia. Y esa, ¿cómo pudiéramos decirte? Ese papel, esa misión, es tan importante como el activismo mismo. Es como cuidando la retaguardia. Sí, Antúnez, muchas no fueron solo acompañantes, también fueron combatientes morales, fueron sostén emocional, político y humano. Sí, específicamente, es decir, en este caso la mujer no solo acompañaba ha acompañado al esposo, ha acompañado al hermano, ha acompañado al hijo en la lucha, sino que ha sido protagonista en ese tipo de lucha. Y este miedo perdido del que tú te refieres data desde hace muchos años, Idania. Nosotros tenemos ejemplos muy simbólicos, muy importantes, muy representativos de lo que significa el valor de la mujer cubana. Pensemos en Mariana Grajales, como la madre de todos los cubanos, una mujer que ofrendó sus hijos a la lucha por la libertad, una mujer que ante la duda le dijo a sus hijos: empínense para que continúen la lucha.
Una mujer que con un crucifijo en la mano, al enterarse del alzamiento de la de Majagua, hizo a sus hijos hincarse de rodillas y jurar luchar por la libertad o perecer en el intento. Tenemos el caso de María Cabrales, la esposa del general Antonio Maceo, quien no solo compartió las ideas patrióticas y políticas de su esposo, sino que lo acompañó a la manigua. Tenemos el caso de Amalia Simoni, esta vallarda camagüeyana que fue a la manigua redentora junto con su esposo Ignacio Agramonte y Loinás. Tenemos el ejemplo de Ana Betancourt y de tantas y tantas y tantas mujeres que han honrado nuestra nación por su heroísmo, por su entrega y por su sacrificio. No, y después hubieron figuras que continuaron la lucha, por ejemplo, como está Bienvenida Cuca, Iliana Curra Lupzón, María del Carmen Carro, Marta Beatriz Roque Cabello, que continuaron la lucha. María Elena Cruz Varela. Es decir, que la mujer cubana ha estado a la vanguardia. La mujer cubana, y Dani, no ha estado a la expectativa, ha estado siempre en la vanguardia. Y eso es sumamente importante. Cuando hablamos del movimiento de Damas de Blanco, que el movimiento Damas de Blanco, las Damas de Blanco es lo más representativo, lo más conocido, lo más simbólico y reconocido en cuanto al valor en la lucha cívica por la libertad. Nos remontamos al movimiento femenino, aquel Hijas de Leonor Pérez, que estuvo dirigido por Isabel Ramos, la madre del expreso político del Puro Suárez Ramos. Isabel. Estas valientes mujeres realizaron importantes proezas frente a las cárceles cubanas y la exigencia de amnistía para los presos políticos, algo que tuvo una repercusión muy importante en su tiempo. Bueno, Antúnez, te invito a hacer un recorrido por toda Cuba, de oriente a occidente, porque en toda la isla hay resistencia. Pero vamos a ir a Cuba. No vamos a ir a Cuba, pero vamos a hacer un recordatorio. Me erizaste. No vamos a ir a Cuba. Tú sabes, que prohibido olvidar. Bueno, vamos a empezar por Placetas entonces. ¿Y por qué por Placeta? Porque Placeta es la ciudad de... No, Santa Clara. La Villa de los Laureles, la capital de Cuba. Santa Clara es la capital de Cuba. Bueno, tú sabes, Placeta no es la capital porque está un poquito más allá, pero Placeta... No, para nada. Bueno. Santa Clara, vamos a empezar. A la tierra del comandante César Páez, de la niña de Placeta. Está bien, pero bueno, mira, vamos a empezar mejor vamos a empezar de atrás para adelante, por oriente. Vamos a empezar por Santiago de Cuba. Ah, ya. La provincia de nuestro gran Antonio Maceo Grajales, don Maceo, de Quintín Bandera. Yo quiero, antes de hacer este recorrido imaginario que vamos a hacer, obviamente. Por supuesto. Dios quiera que pudiéramos algún día, que tengo fe. Tenemos absoluta fe que lo vamos a hacer. Claro pronto. que sí. Loca por abrazar a mis hermanos. Ay, de caminar por nuestras calles, por nuestros barrios, nuestra gente. Y conocer la Cuba, porque realmente no la conocemos. No la conocen. Ir a Varadero, conocer las playas de Varadero, conocer la ciudad de Santiago de Cuba, la ciudad de Guantánamo, conocer Matanza, conocer La Habana. La Habana, exacto. Porque no es lo mismo La capital. salir libremente a caminar por las calles de nuestro país que tener la seguridad de estar atrás de uno. Y que nunca te dejaron, por lo menos nunca me dejaron llegar a Santiago de Cuba. No, Desde Holguín, siempre, hasta Holguín siempre llegaba. Yo quiero, Idania, en este caso, pedirle disculpas anticipadas, porque vamos a hacer una mención de un grupo de personas, siempre se nos van a quedar algunas. Muchas de estas personas que vamos a mencionar ni tan siquiera las pudimos, no compartimos tan directamente la lucha con ella. Nos vimos en algunas oportunidades, en otras ni nos vimos, pero queremos ser lo más justos y no excluyentes en ningún sentido. Queremos en Santiago de Cuba recordar a valientes mujeres como fueron Idalmis Núñez, Doraisa Correoso. Estas muchachitas fueron y nos apoyaron muchísimo a nosotros en muchas protestas nuestras. Nosotros apoyamos las de ellas. La esposa de Vinajera. Tania. Ahora no recuerdo su nombre. No recuerdo el apellido, sí. Valiente mujer de Palma Soriano. Oye, que Palma Soriano ha dado tremendos guerreros. Y quiero mencionar algunas, sí, leer algunas para que no se nos olvide. La misma esposa de José Daniel Ferrer García,
Belkis Cantillo. Belkis Cantillo, en aquel entonces. la esposa de Luis Enrique Ferrer, esta muchacha que es física, ingeniera física, que ahora no recuerdo su nombre. A Reina Luisa Tamayo Danger. La madre de Orlando Zapata Tamayo, nuestro mártir. Caridad Caballero Batista. Cari, como le decían, la voz del Oriente. Marta Díaz Rondón. Marta Díaz Rondón, nuestra querida Marta Díaz Rondón. Qué mujer tan valiente. Sí, recuerdo que cuando ellas fueron a mi casa por primera vez, ellas decían, escuchaban el programa de Jorge Jauregui. Sí. Y entonces por ahí Contacto Cuba, por ahí se enteraban de todo lo que estaba pasando y entonces hasta que contactaron con nosotros y fueron a Santa Clara. Yo quiero contar una anécdota ahora que hablas de Marta Díaz Rondón y otra hermana más que vamos a mencionar después, bueno, Sara Marta Fonseca. Y hay muchas personas que no conocen esta anécdota que voy a contar y bueno, y Dania quizás por una cuestión de modestia, ¿no? No lo cuente. Y Marta Díaz Rondón y Sara Marta Fonseca Quevedo son una de las mujeres más valientes que Cuba ha conocido, que ha parido la Cuba contemporánea. Pero yo recuerdo el día que fueron allá en Santa Clara, la primera vez que fueron a Santa Clara, realizaron una protesta junto con las muchachitas de Rosa Parks. Salieron desde mi casa. Y recuerdo que Sara Marta y Marta Díaz Rondón dijeron, pero esta es la oposición que me gusta a mí. Yo no sabía que se hacían estas cosas. Es decir, que Sara Marta Fonseca Quevedo y Marta Díaz Rondón, la primera vez que hicieron una protesta, me refiero, protestas sonadas, ¿no? Sonaba, ajá. Protesta propiamente dicha, sí, protesta caliente, que fueron arrastradas por las calles de Santa Clara, que protestaron frente a la plaza, fue precisamente en Santa Clara. Y Sara Marta Fonseca Quevedo, con quien tuve una amistad muy linda, muy cercana de lucha durante muchos años, Sara Marta decía, tú en mi bautizo de fuego fue en casa de Idaña Llanes, allí en la coalición. Oye, ustedes sí juegan caliente. y Marta Díaz Rondón me decía, óyeme, ustedes sí juegan caliente, eso es lo que yo necesito. Y yo estoy haciendo esta anécdota porque el tiempo ha pasado, Idania, y hay otros rostros, hay otras cosas que se pueden hacer. Entonces, muchas veces vemos acciones que son realmente meritorias, ¿no? Vemos a mujeres protestar en tal lugar, familiares gritar en tal lugar. Y ahora tienen una posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora están las redes sociales. Pueden hacer un en vivo al momento, todo sale al momento. Pero aquellas protestas que muchas de ustedes hacían, eso quedaba, no había forma de probarlo. Porque no quedaban testimonios gráficos, ninguno. Muchas veces no había ni celular y muchas veces nos enterábamos cuando ustedes las liberaban. Me recuerdo el jefe de la seguridad de Holguín, que decía, ¿por qué no dejamos eso para después? Para los detalles después. Vamos entonces, porque son tantas cosas que va a ser difícil que nos dé tiempo. Sí. Y Dania, como también hay organizaciones mujeres, también existen organizaciones de mujeres que escribieron páginas de heroicidad, que trazaron las sendas por donde muchos caminamos hoy, por donde muchas caminan hoy. Y en eso tú tienes un testimonio que da mucho testimonio, hermano, mucho testimonio. En ese sentido, que va a ser después, pero bueno, sabemos. Y me refiero al movimiento femenino Marta Abreu, el cual tú eres una de sus fundadoras y miembro más activa. Y vamos a mencionar también las valientes damas de blanco de allá en el oriente del país. Y también la muchachita de la Flamur. De la Flamur, María Antonia Hidalgo Mir. Hidalgo Mir, que esos holguineros son gente muy generoso, muy hospitalario, muy campechano, muy cubano, muy sencillo, muy modesto. La gente que nos gusta. No son la gente del cuello y el corbata, no son la gente del aire acondicionado. No critico a que tenga aire acondicionado ni que tenga confort, pero eran tiempos tan lindos, Idania. Muy tiempos, muy... Las valientes mujeres después de la Unión Patriótica de Cuba. La Alianza Democrática Oriental, aquellas mujeres que recorrían todo el país, mujeres y hombres, ¿no? Exacto. Pero estamos hablando de mujeres. Estamos hablando en este caso de mujeres. De Noemí Sánchez Infante. Y bueno, y si vamos a las provincias nuestras, las provincias centrales, tenemos a Ana Margarita Perdigón Brito, allá en Santi Espíritu.
tenemos a Lourdes, que ahora no recuerdo que falleció hace un tiempo. Muchas mujeres valientes en aquellas, la mamá de la Margarita Perdigón, que paz descanse. Qué gente más noble, gente más noble aquella. Y bueno, tenemos también el caso de Ciego de Ávila, lo podemos pasar por de Ciego de Ávila. Jenny Barayore Colombier, tenemos la muchachita aquella de Indio Atuey, Camagüey no se puede olvidar, aquello era la mamá de Santico, de nuestro hermano santo, la esposa de Millé, esta muchacha muy valiente, Marbelis, aquella muchacha que le puso el nombre de mío a su hijo, Rondón de apellido. No recuerdo ahora el nombre. Sí, ya tú habías salido al exilio. Es decir, que tenemos toda una... Y bueno, y si vamos a la provincia nuestra, imagínate. Villa Clara. Cuántas mujeres, Marucci, o sea, María del Carmen Martínez, Marucci, Yanifer Valido Pérez. Natividad Blanco Carrero, que estas mujeres que estamos mencionando, estas mujeres todavía están en Cuba y todavía están dando... ¿qué hacer? Y en el caso de Yanisbel Valido más. Yanisbel es una mujer que era una de las principales directivos de la Coalición Central Opositora y del movimiento femenino Rosa Parks. Sin embargo, aún permanece en Cuba, luchando dentro de Cuba, salió el 11 de julio a protestar. Y allí está. Y sus hijos fueron arrestados el 11 de julio. Sus hijos fueron arrestados en Cuba. Los soltaron, vinieron para acá y... Dora Laras, que recientemente fallecida, una de las pioneras del movimiento opositor cubano desde los años, finales de los años de la década del 80. Muchas mujeres, las mujeres de Sagua la Grande. María del Carmen Martínez, María del Carmen, la esposa de Jorge Vázquez Chaviano, Maideli de allá de Quemado de Winner. Y vamos en Matanza, ya tú sabes, Matanza. Tenemos los Burunate, que es nuestra familia. Tenemos la mamá de Iván Hernández Carrillo. Leticia Ramos Herrería, que mujer más valiente de arriba. Alejandrina García de Arriba. Y sobre todo Alfaro de la provincia de Matanza. Y uno de los faros de Cuba, que es la mamá de los Sigleros. Gloria Maya, en paz descanse, que vamos a mencionar hablar sobre los funerales de ella en el otro segmento. Vamos a Matanza, seguimos también con Sailí Navarro, actualmente presa política. Y dejamos mencionar en las vías a una de la coalición central opositora del Frente de la Resistencia, de la oposición, la única prisionera política de Villa Clara, Donaida Pérez Paseiro, que se encuentra presa sancionada en Cuba, fue excarcelada en un indulto y por no aceptar las grotescos y humillantes condiciones la regresaron a la cárcel. En La Habana, Marta Beatriz Roques Cabello, la esposa de Jorge Vázquez de Francisco Chaviano, Ainí Martín Valero, periodista independiente. Lisset Zamora Carrandi de Santa Clara, Onelia, Yanexi, es que son muchas. Estas mujeres que hemos mencionado solo son pequeños nombres, pocos nombres, algunos rostros de tantas y tantas mujeres. Ana Rosa Alfonso Arteaga, que no puede faltar. Tantas mujeres que lo han entregado todo por Cuba. Y no son las únicas. Hay muchas más. Algunas se olvidan los nombres. Algunas no están activas. Algunas por razones X se han apartado de la lucha. No importa. No importa. Si no traicionaste la causa por la libertad, si no colaboraste con la tiranía castrocomunista, tu posición que tengas actualmente, estés o no estés activa, no nos interesa. Aquí venimos a hablar de mensajes positivos. Aquí venimos a mencionar y hablar de lo que hiciste, de la importancia de tus acciones y a darte las gracias a todas y cada una de las mujeres cubanas por tanta valentía, por tanto decoro y por tanta entrega. ¡Libertad para Cuba! Y ahora queremos hablar desde un lugar muy distinto. Muchas de estas mujeres que vamos a mencionar hoy no aparecen en los libros, no contaron con micrófonos y no buscaron protagonismo de ningún tipo, pero sostuvieron esa resistencia interna. Y para mí, Antunes, este es un segmento muy personal, porque yo no nací opositora, yo era una mujer de pueblo, una profesional, una estudiante,
una cubana común. Hasta que un día entendí que callar también era una forma de rendirse. Idania, tú entraste en la oposición en las filas del movimiento femenino Marta Abreu. Ajá. Un movimiento que organizaba protestas, que hacía marchas, que hacía labor proselitista. Cuéntanos, Idania, sobre este importante momento de tu vida, que aunque estoy seguro, creó un antes y un después. Sí, Antúnez, yo me inicié en la oposición en el movimiento Cristiano Liberación, que presidía en la provincia de Villa Clara, o sea, en Santa Clara, Roberto Carlos y Julio Nerey, la sede estaba en el reparto La Suplanta, en Santa Clara. Ya de ahí se creó el movimiento femenino Marta Abreu, que la presidenta, su fundadora, Noelia Pedraza Jiménez. El movimiento femenino Marta Abreu me enseñó que la libertad comienza cuando el miedo deja de gobernarte. Idania Llanes Contreras lo arriesgó todo. Su estabilidad, sus estudios, su seguridad personal. Y lo hizo para convertirse en una mujer libre dentro de un país sin libertades. Muchas veces hablamos de quienes protestan, pero olvidamos quienes sostienen la lucha desde el silencio. Sí, como Bárbara Jiménez, madre de Noelia Pedraza, la madre que cuida, que protege y que resiste mientras su hijo pasa necesidades o enfrenta la represiva. Pero también hay un heroísmo en quedarse cuidando a los niños, cuidando a los nietos, protegiendo el hogar. Libertad para Cuba. Ese mismo papel lo representó Aramilda Contreras Rodríguez. ¿Quién es, Idania? Aramilda, explícale al público que te escucha quién es Aramilda Contreras Rodríguez y qué papel jugó en tu vida, en tu labor, en tu misión como opositora. Aramilda Contreras Rodríguez, mi madre, ese mismo papel lo representó mi madre, el de cuidar a los nietos, el de esperar, el de protestar, el de cocinar para todo un batallón en la casa de todos los opositores cuando se reunían en mi vivienda. Aramilda Contreras... Déjame explicar, para que sea un poquito más rápido, porque mucha gente no tiene la idea de lo que significa. La vivienda de Idania Llanes Contreras en Cuba no era una casa. Aquello era un albergue. Un albergue. Allí, simple y llanamente, tocabas a cualquier hora, no importa que fuera del día, no importa que fuera de la tarde, de la noche, de la madrugada, y no importaba el número de personas que llegaban. Idania Llanes Contreras y Aramilda Contreras, que es la que estamos hablando de ella, tu mamá, y la familia entera, compartían el poco alimento que tenían para sus hijos y para sus nietos, en este caso, con todos los opositores. Y no solo el alimento, sino compartíamos las habitaciones. Era como sacrificar la poca privacidad, la poca intimidad familiar en aras de una lucha. Porque si era difícil para ti, Idania, salir a protestar, coger golpes, cuán difícil no era para esa viejita quedarse en la casa y después verte llegar muchas veces golpeada y estar 3 o 4 días sin verte. Esa era Aramilda Rodríguez. Y a salir a protestar, ella se iba con los niños a frente a las prisiones, con mis hijos, con los 3, frente a las prisiones a protestar, a exigir la liberación mía y de Alcides Rivera Rodríguez, mi esposo, en ese entonces. Para dinamizar un poco el programa, ¿alguna anécdota relacionada con Aramilda que te recuerde, que te conmueva, que te recuerde alguna situación con tus hijos, contigo mismo, alguna afectación que pueda haber tenido ella, que sufrió allí dentro de Cuba cuando estaba en la oposición? Bueno, hay muchas.
Muchas, pero una que me llega mucho fue cuando habían asesinado a mi sobrino, Jordani Gracias Mena, que en paz descanse. Hacía 17 días nada más y estábamos de luto. Fueron 17 días que estábamos todos en una total depresión. Cuando había una actividad del Movimiento Femenino Marta Abreu en casa de Noelia y no dejaban llegar a los opositores. Entonces Noelia me llama que... y Noelia vivía aquí en Santa Clara. En Santa Clara, pero en el reparto José Martí. En el reparto José Martí. Que había muchos opositores de diferentes provincias y que no los dejaban llegar a su casa. Que estaban todos regados y que sí los podía mandar a mi casa. Yo le dije, bueno, sabes cómo nosotros estamos, pero envíalos para acá para que no estén en la calle y que se orienten para que después se puedan ir y no los arresten. Entonces Noelia les dio la dirección a los opositores. Muchos llegaron, otros no pudieron llegar, pero nosotros, la familia... ¿Otros no pudieron llegar por qué razón? Porque los arrestaron. Ahí a Noelia la habían arrestado y un vecino nos avisó que tenían a Noelia arrestada con mi sobrino, que todo el mundo sabe que el hijo de Noelia, uno de los hijos de Noelia, es mi sobrino. Y la tenían sentada en un carro patrullero. Y ahí comenzamos a llamar por teléfono y nos dieron un tremendo acto de repudio. Estábamos de luto y el niño mío había acabado de llegar de la escuela, estaba almorzando y el niño empezó a temblar. Y ahí nos dieron el acto de repudio, el niño empezó a vomitar y mi mamá salió alterada. Y entonces venía la tía de los niños a sacarlo para llevarlo para su casa para que no pasara todo aquello. Y entonces ella venía con un jarro de frijoles del paladar y mi mamá le quitó el jarro de frijoles y se los lanzó a las turbas porque no dejaban pasar a nadie, no dejaban entrar a nadie a la casa y entonces todos estaban metidos en el portal de la casa. Es triste lo que cuentan, pero hay además historias que duelen profundamente. Son hechos que también cercenan, que también dañan no solo la salud física, sino también la salud mental. Y estamos hablando de un caso de una señora que nunca podremos olvidar. Afortunadamente vive aún físicamente, pero mentalmente está de variada ya. Y es Ana Rosa Alfonso Arteaga, miembro activo de la Coalición Central Opositora y del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles. Rosa. Y Dania, tú que tuviste la oportunidad de conocer más que yo a Ana Rosa, ¿qué ha sido de su vida? ¿Qué le ha pasado? Que tendría que ver su afectación con la represión de la que fue víctima. Cuéntanos de... Sí, Ana Rosa, desgraciadamente, en estos momentos está enferma, su mente no está bien, pero producto a toda la represión que ha sido víctima ella, de los arrestos, de las golpizas, de todo. Ana Rosa Alfonso Arteaga, lamentablemente, hoy en día está mal de la mente. Es una mujer, si la fuésemos a catalogar, un ser destruida por la represión, por las golpizas, por las constantes celdas de confinamiento, por las huelgas de hambre, por el hostigamiento constante y hasta por la propia persecución que terminó afectando gravemente su salud. El caso de Ana Rosa Alfonso Arteaga es un caso representativo de hasta dónde llega la besania, de hasta dónde llega la crueldad de la dictadura castrocomunista. Y Danias, antes de continuar, yo quisiera, porque a veces estamos hablando de huelgas de hambre y de represión, y no sé si tú recuerdas, y Dania, tienes que recordarlo obviamente, cada vez que a nosotros, y cuando digo nosotros, nos referimos a los miembros de la coalición, del Frente, del Rosa Paz, de todas las organizaciones con las que trabajamos, nos arrestaban, fuera por la razón que fuera, nosotros nos declarábamos en huelga de hambre. Nosotros rehusábamos comer y beber agua. Eso era algo, yo siempre me he considerado una persona muy rebelde. Siempre, cada vez que nos arrestaban, si nos tenían dentro de una habitación, yo no me quería sentar. Si querían, nos brindaban comida, nos brindaban agua, nosotros, por lo menos yo en mi caso, ni tomaba agua ni comía. Bueno, yo no conocí ninguno de nosotros que comió ni tomó agua. Las horas, eso fue algo que se implementó. No comíamos nada porque también, por el temor
por el temor a que nos dieran algo en el agua, en la comida. No, y sobre todo por una cuestión de rebeldía, de protesta, no aceptábamos nada. Exactamente, no aceptábamos nada. No aceptábamos colchones en la noche cuando estábamos arrestados, no aceptábamos colchones, le negábamos todo, era protesta. La seguridad de Estado decía que no estaba acostumbrado a ese tipo de reacción. De reacción. Nosotros no firmábamos y los papeles aquellos. Nada, no firmábamos nada, pero además, Antúnez, siempre acordamos que cada vez que quedaba un arrestado, si no lo soltaban, íbamos todos de nuevo a la calle a apoyar a esos hermanos nuestros. Y fuera de la organización que fuera en el municipio o el pueblo que fuera, ahí la coalición central opositora estaba allí. ¿Quiénes somos? La coalición central opositora. Bajo ese lema íbamos todos para allí. Y hubo un momento, Idania, que Héctor de la Fe Freire, que fue un verdugo, un sicario, no sé si recuerdas, que fue enviado, o sea, él había sido represor contra las protestas en Venezuela. Ajá. Lo habían mandado para la provincia de Villa Clara con la única y expresa misión de destruir la coalición central opositora. Él dijo que él iba a acabar con la coalición. Y lo que hizo fue darle más fuerza. Porque nosotros, mientras más nos reprimían, más duro nos ponían. Exactamente. Bueno, al punto que a mí querían envenenarme. A mí mandaron, aunque yo pienso traer a esa persona de invitado aquí al podcast para que pueda dar su testimonio, que intentaron envenenarme. Enviado por la seguridad del Estado. Bueno, de ese caso nos vamos a dar detalles para que sea el tema de un podcast pronto. Es el intento de asesinato por envenenamiento a Idania Llanes Contreras, la líder de la coalición central opositora. Idania, el tiempo ha pasado, la mayoría de las personas que combatimos bajo tu liderazgo nos encontramos en el exilio, otros lamentablemente han muerto, otros están desvinculados por la razón que sea, pero queremos resaltar en estos momentos a una persona, a una figura de Santa Clara también, que han pasado los años, ha pasado el tiempo y aún permanece dentro de Cuba luchando. Son varias, pero queremos resaltar el caso de Yanisbel Valido Pérez, quien es miembro de la coalición central opositora y actualmente también milita el comando Leoncio Vidal allá en la ciudad de Santa Clara. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle a Yanisbel Valido Pérez y a todas las hermanas y hermanos que con ella luchan allí en Santa Clara nuestro respaldo, que a pesar de que estamos lejos, a pesar de que estamos distantes, no nos hemos olvidado. Y darle las gracias por mantener desde allí, desde el principal escenario de lucha, esa resistencia. ¿Tienes alguna anécdota en lo particular? ¿Hay algo que quieras resaltar de ella? De Yanisbel. Yanisbel, dentro de la coalición central opositora, era para mí, una de mis confianzas. Recuerdo cuando en mi casa se hacían las vigilias. La vigilia era que todos los miércoles nos reuníamos en mi casa, los opositores, para orar por los presos políticos, para hablar lo que estaba sucediendo con la oposición interna, y también ahí debatíamos las actividades que íbamos a realizar y demás. Pero que la seguridad del Estado comenzó a poner taranqueras del frente a mi casa y ya no dejaban entrar ni salir a nadie para que no se pudieran dar las reuniones. ¿Qué pasaba? Que mi casa se llenaba 3 días antes de todos los opositores para poder realizar la vigilia. En ese entonces, recuerdo que me ponían las taranqueras hasta que un día yo dije, yo no puedo más con esto. Ya ellos a mí no me van a dejar porque no me dejan entrar ni salir los opositores, y yo sí voy a hacer la vigilia. Y entonces le escribí en un papel a Yanisbel y le dije, vamos a hacer esto, después que preparemos el almuerzo, vamos a darle un papel a cada opositor, no pueden hablar, todo el mundo tiene que apagar sus celulares y vamos a romper las taranqueras. Así mismo ocurrió. Yo no le dije nada a mi esposo Alcides Rivera, yo no le dije nada a nadie, eso fue entre Yanisbel y yo. Preparamos ella y yo el almuerzo, que
es cosa graciosa porque ella dice, no, vamos a preparar un pan con algo porque el almuerzo capaz que, tú sabes, en el corretaje a alguien le vaya a caer mal y eso, ¿no? Y había gente de otros municipios y demás. Entonces, bueno, preparamos aquello, le di papelito a Yanisbel, lo leyó y entonces ya después que terminamos el almuerzo, empezamos a pasarle un papelito a todo el mundo. Nadie hable y apaguen sus teléfonos. Y bueno, ya, en 1, 2, 3 salimos corriendo y rompimos las tarjetas. Un momentico, Idania puede estar adulterando, puede estar exagerando quizás lo que esté hablando, puede estar mintiendo porque no hay testigos. Pero yo te invito... Pero hay video. Para que vean las imágenes de lo que está contando Idania Yáñez Contreras. Pero eso que ustedes ven ahí atrás... Hasta el perro de mi casa se fue. Ustedes saben ¿dónde es eso? Nada más y nada menos que a escasos pasos, para no decir metros, de la imponente plaza de la mal llamada Revolución Ernesto Che Guevara. Ahí están viendo ustedes esa acción, estos luchadores, estas luchadoras, corriendo quitando las tranqueras. Y quitando las tranqueras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Libertad para Cuba. No solo son las personas que hemos mencionado, también hay otras personas que han desarrollado. Claro que sí, hay muchas. En este caso voy a hablar de Damaris Moya Portieles y su mamá Bárbara Moya. Damaris, copresidenta de la Coalición Central Opositora, a quien fungió también como presidenta cuando yo partí al exilio. También quiero señalar la represión que hubo por parte con la familia de Damaris, con sus hijos, su hija fue amenazada de violación por la seguridad del Estado. Las palizas que recibían. Las golpizas que recibían. Su hijo, que también le puso de nombre Orlando Zapata Tamayo. Todas las cosas que pasó Damaris Moya Portieles, actos de repudio, allanamiento, muchas cosas. Mira, hay una de las imágenes para mí más conmovedoras de toda la lucha de la oposición. Y es esas imágenes que yo les voy a mostrar ahora, le voy a decir a la producción que ponga, sobre el niño de Damaris Moya Portieles, Orlando Zapata Tamayo Contreras Moya, observando cómo detienen y golpean a su madre. Ahí están mirando. Esa imagen de ese niño es indicativa de hasta dónde llega la crueldad de ese régimen. Damaris Moya Portieles, al igual que Idania Yáñez Contreras, tenían su vivienda nada más y nada menos que a escasos metros de la plaza Che Guevara y mantenían llena de carteles contra el régimen y nunca cedieron en su ímpetu opositor. Pero también la mujer cubana no solo se ha destacado en la protesta, no solo se ha destacado en la arenga, no solo se ha destacado sino que también en la denuncia, en el periodismo independiente. Tenemos ejemplos muy importantes de este tipo de actuar cívico. Y estamos pensando en Lisette Zamora Carrandi. Estamos pensando en Eniurbi Díaz Remón. En Eniurbi Díaz Remón y en Mayra Conyedo, ¿no? Mayra Conyedo, sí. Periodistas independientes. Lisette la conocí cuando visitábamos la casa de Guillermo Fariña Hernández por las relaciones que teníamos muy cercanas, que siempre tuvimos con el Foro Antitotalitario Unido, Fantum. Primero era con la agencia de prensa. Cubanacán Press, ¿no? Cubanacán Press. Y no podemos dejar de mencionar, aunque no es una mujer, porque hablar de la prensa en Villa Clara, sin mencionar y aquí disculpen una salvedad, a Félix Reyes Rodríguez, es difícil. Pero bueno, allí conocimos a Lisette Zamora Carrandi, a Eniurbi Díaz Remón. No tuve el honor de conocerla, ya cuando yo salí de la cárcel, ella estaba en el exilio, pero sí a Mayra Conyedo. Y lo importante, Idania, era que oposición, periodismo independiente, sindicalismo, todos íbamos a la par. Cada cual desde su trinchera. Pero cuando había que protestar, todos íbamos. Cuando había que plantarse frente a una prisión, iba el periodista, iba el sindicalista, iba el opositor, iba el defensor de los derechos humanos. Eso era para nosotros algo sumamente importante. Desde la punta de Maicí
vive un recuerdo que no murió. Hoy vive más que nunca, con un sueño de libertad. El pueblo está en las calles, prohibido olvidar. Años de lucha, pasos en silencio, la senda ha sido larga, no comenzó hoy. Las calles son del pueblo, somos el frente.